Entonces, yendo a Proverbios 14:1, no voy a hablar de cuál es la mujer sabia y cuál es la mujer necia, sino voy a hablar al meollo de esto, ¿cierto? Al principio que hay detrás de este pasaje bíblico que aplica para todo creyente, que dice, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Cuando habla de que con sus manos la derriba, está hablando de que una mujer o una persona cualquiera, el mismo instrumento que Dios le dio para edificación, lo puede usar para destrucción. ¿Ya? Porque esto es un proverbio, no es algo literal, no es que una mujer tome sus manos, ¿cierto? Y que con sus manos ponga un cemento, ponga otro ladrillo y edifique su casa. ¿Ya? Sino que cuando habla de una mujer que edifica su casa, ¿cierto? Es una comparación solamente que en sus manos es la forma que ella tiene, su forma de ser, sus reacciones, ¿cierto? Lo que va a edificar su familia, ¿ya? Entonces, cuando habla de manos, no habla de manos literal, sino que está hablando de lo que usamos para edificar, ¿cierto? Si somos necios, lo podemos usar para destruir. Tenemos el potencial de poder ser edificadores, pero esas mismas talentos, armas, autoridad que el mismo Dios nos da, si somos necios, las podemos usar para destruir. Y eso es sumamente importante porque muchas veces nos basamos en el talento natural que Dios nos da, en el don, en la gracia, en la habilidad que tengo, desde el punto de vista espiritual hasta desde el punto de vista natural. Y como tengo el talento, como tengo el don que otro no tiene, ¿cierto? No necesariamente por estarlo usando significa que estoy edificando. Lo puedo estar usando mal. Un ejemplo de esto, por ejemplo, creo que está más que claro, todos saben, que los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿cierto? Eso está claro. Aunque el mundo está tratando de decir de que somos iguales. Somos iguales en dignidad principalmente ante Dios. Pablo dice claramente, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, todos somos uno delante de Dios. En dignidad delante de Dios somos iguales, porque somos seres creados, pecadores, condenados, redimidos, salvos por gracia de Dios, y Jesucristo tuvo que hacer el mismo sacrificio por todos nosotros. Entonces, dignidad ante Dios no hay estatus, que soy esclavo, si soy profesional, si soy rico, si soy pobre, si soy alto, bajo, negro, chiquito, blanco, lampiño, hombre, mujer, tenemos la misma dignidad ante Dios, pero somos diferentes. En todos los sentidos. Un hombre y una mujer es diferente. Biológicamente, estructuralmente, almáticamente, psicológicamente, hormonalmente, somos diferentes. Incluso, para ser más prácticos, una persona que mide 2 metros a una persona que mide 1,50 m es diferente, ¿cierto? Entonces, una persona que mide 2 metros tiene muchas ventajas, ¿cierto? Para muchas cosas en comparación con una persona que mide 1,50 m. Pero también en otros aspectos, una persona que mide 1,50 m tiene ventajas en cosas que una persona de 2 metros no puede hacer o le son muy difíciles de lograr. ¿Cierto? Para ser más práctico, para que me puedan ¿cómo se llama? Entender. Por ejemplo, ¿cierto? En el boxeo hay categorías de peso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona que pesa 65 kilos versus una persona que pesa 90 kilos está en desventaja. Entonces, no pueden competir entre ellos. ¿Por qué? Porque una persona está en abierta desventaja. Por eso que hay categorías, ¿cierto? El que pesa 60 kilos tiene que entrar en la categoría de los que están en ese rango de peso para que pueda demostrar realmente sus habilidades. Y si gana es porque realmente es mejor. Y si pierde es porque realmente no tiene las habilidades. Así también el que pesa más, el que pesa menos. ¿Ya? Somos nosotros muchas veces los que pensamos de que los que pesan más son mejores. Cada uno en su categoría. Lo mismo pasa muchas veces con el hombre y la mujer.
¿cierto? Tenemos habilidades y en ciertas cosas, obviamente, la mujer es mejor que el hombre. En muchas cosas. ¿Por qué? Porque fue creada para esos objetivos. Y así también el hombre, en muchas cosas, es mejor para poder realizarlas que la mujer. Porque fue creado para eso, biológicamente, almáticamente, sus procesos mentales están facilitados para eso. Que no significa que una mujer no lo pueda hacer, ni tampoco las cosas que una mujer pueda hacer más que el hombre, tampoco significa que el hombre no las pueda hacer. Pero tiene una ventaja. Y la ventaja no es superioridad. Y ese tipo de desventajas tampoco es debilidad. ¿Ya? Entonces, desde ese punto, nosotros naturalmente tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado para edificar nuestra casa. Edificarnos a nosotros mismos, edificar nuestra familia, edificar nuestro matrimonio, edificar la iglesia. Tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado para edificar, partiendo por las naturales. ¿Ya? El tema está que no solamente por usarlas usted necesariamente está edificando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo más habilidades ¿cómo se llama? Las matemáticas, que es, ¿cómo se llama? El caso mío. Yo tengo una habilidad innata. No la obtuve porque entrené, sino tengo una facilidad para, ¿cómo se llama? En las matemáticas. Si yo me ensoberbezco sobre eso y la uso, y en mi uso soy arrogante con los que no tienen esa habilidad, estoy usando mi habilidad, pero estoy destruyendo. Porque miro al que no tiene mi habilidad como inferior. Y ya con ese pensamiento no soy edificador. Entonces nos encontramos, por ejemplo, yo estudié kinesiología, algo que poco tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver, pero es algo que la mayoría de las personas que entran a estudiar eso es gente que no tiene habilidad con las matemáticas. Yo fui como el bicho raro, ¿cierto? Pero yo tengo una dificultad para entender las cosas biológicas, por ejemplo, habilidad que todos mis compañeros sí tenían. Entonces, tener más habilidad para la matemática, la física, eso no me hace mejor que los que no la tienen. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? En primer año, ¿cierto? Tuvimos un ramo que era pura física, pura matemática, química, ¿cierto? Y yo intenté ayudar a mis compañeros en todo lo que pude, ¿cierto? A todos. ¿Cierto? Pero tuve que entender que yo tenía una debilidad también. ¿Por qué? Porque ellos tenían una fortaleza para entender ciertas cosas que yo no entendía o me tuve que esforzar el triple o el doble a algo que a ellos se les hizo más fácil. Eso no los hacía a ellos superior a mí, ni a mí me hacía inferior. ¿Cuál es el problema? Que entre un hombre y una mujer muchas veces pasa algo similar. La mujer se da cuenta que el hombre para muchas cosas no tiene la misma facilidad o, ¿cómo se llama?, la misma habilidad que ella se da cuenta que por hecho innato, por el hecho de ser mujer, hay cosas que ella puede hacer mejor y ciertamente las hace mejor, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Porque, ¿cómo se llama? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? El admitir que una mujer es mejor que un hombre para muchas cosas está bien. Admitir que un hombre es mejor para muchas cosas también está bien. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo tomo esas cosas y veo al otro como débil, tanto el hombre ve a la mujer como débil, ¿cierto? Que es el daño que, ¿cómo se llama?, ha venido por siglos, ¿cierto? Y tanto ahora principalmente la mujer que ve al hombre como débil, ¿cierto? Es que yo puedo hacer todo. Entonces, vemos cuando está ese pensamiento, ya no soy un edificador. Y esto quiero que lo puedan aplicar en toda su vida, en todas sus relaciones, en su matrimonio, en su familia y en la iglesia. Amén. Entonces, como creo que también hay un principio que Pablo explica, que dice cuando habla de los miembros del cuerpo de Cristo, que a los más deshonrosos
Dios los viste con más dones o con más gracia. Y no hablo necesariamente de los 9 dones, ¿cierto? Y Pablo hace, ¿cómo se llama esa comparación? ¿Cierto? Nuestros miembros de nuestro cuerpo, menos decorosos o más vergonzosos, los vestimos más, los cubrimos más o los vestimos con más decoro. ¿Amén? Por ejemplo, yo acá tengo unas tremendas entradas, ¿cierto? Ya. Es muy probable que dentro de unos 10 años más, probablemente estas entradas empiecen a crecer, ¿cierto? Bueno, yo principalmente me voy a rapar, pero si yo no quisiera, ¿qué hago? Me empiezo a preocupar más de esta parte que es vergonzosa para mí, quizás, ¿cierto? Compro un gorro, una boina bonita, ¿cierto? ¿Por qué? Para verme mejor. ¿Ya? Estoy dando, ¿cómo se llama? Un ejemplo práctico. Así también, cuando nosotros tenemos que recordar que la habilidad, el talento dado por Dios, ya sea natural o espiritual, muchas veces está cubriendo una debilidad. Por eso que este principio es sumamente importante. Vemos que por un lado las escrituras, ¿cómo se llama? Nos dice de que hay que tratar a la mujer como vaso más frágil, que no significa de que sea inferior, ¿cierto? Sino que algo tan valioso, que es tan frágil que lo tengo ahí arriba. Pero también vemos una necesidad de ser protegida, de ser cubierta, etcétera, etcétera. Y tanto esa debilidad, que en realidad es una fortaleza, Dios la cubre con las habilidades naturales que tiene una mujer. No solamente como un objeto para concebir, sino de su poder de reacción, de resiliencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así también el hombre, ¿cierto? Pese a que externamente es más fuerte, etcétera, o sea, estructuralmente, ¿cierto? Es más fuerte, puede también, ¿cómo se llama? Enfocarse en un objetivo y ser más práctico, ¿cierto? En ciertas cosas, ¿cierto? Vemos de que eso también cubre una debilidad, una necesidad, ¿cierto? Que, bueno, esto es solamente una pincelada, pero ustedes pueden ver eso en Adán. Estoy seguro, ¿cierto? Bueno, estoy ¿cómo se llama? Hablando en un caso, ¿cómo se llama? Hipotético. Que probablemente si la mujer hubiese sido creada primero, no hubiese tenido inconvenientes en estar sola, probablemente. Pero el hombre, viéndose solo, tenía una necesidad de una ayuda idónea. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ya? Entonces vemos de que todas esas fortalezas cubren una debilidad, no para encubrirla, ¿cierto? Sino para potenciar esa debilidad. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros un mismo instrumento que lo podemos usar para edificar, no porque simplemente lo estemos usando, estamos edificando. Tiene que haber algo interno, de parte de Dios, para poder ser de edificación. Y para eso vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Romanos 15:2. Cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo en lo bueno para edificación. Romanos 14:19. Así pues, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. Aquí creo que hay un tema que marca una línea importante entre dejarnos manipular, pisotear, etcétera, etcétera, tanto los hombres como las mujeres, ¿cierto? O en cualquier tipo de relación que, ¿cómo se llama?, uno tenga, en el trabajo, en el mundo, con los familiares, en la iglesia. Marca una línea clara, agradando al prójimo en lo que sea para edificación. ¿Amén? Ejemplo, muchas veces nosotros tenemos que tolerar ciertas cosas como nos manda la Biblia, ¿cierto? O más que eso, soportar ciertas cosas como nos manda Dios, pero con el propósito de edificación, mío y de la otra persona. Por ejemplo, un niño de 3 años, ¿cierto? Hace una rabieta, una pataleta, entonces hay ciertas cosas que uno tiene que soportar porque es un niño. Ahora, si él tiene 20 años y empieza a llorar y se tira al suelo y a patear todo, es algo que yo no tengo que soportar, ¿cierto? Pero si es un niño de 3 años, en cierta medida, es algo que es cierto que uno sabe que es parte de ser un niño, ¿cierto? Pero es para su edificación. Yo
yo lo soporto, después lo tomo, corrijo, si que tengo que corregir, lo tengo que retar, si que lo tengo que retar, lo tengo que abrazar, si lo tengo que abrazar, etcétera, etcétera. Pero es porque estoy en un proceso de edificarlo, de hacerlo crecer. No es soportar por soportar. ¿Amén? Tiene que haber un propósito detrás. Y eso es lo más importante. Nosotros, como hijos de Dios, como ¿cómo se llama? Herederos del reino de Dios, tenemos que tener propósitos. Tenemos que tener metas claras, establecidas y objetivas. Y no por ser objetivas no son espirituales. Tenemos que tener metas trazadas, claras en nuestra mente. No es que usted tenga, ¿cómo se llama?, una lista, sino que su forma de ser, su forma de relacionarse, sus reacciones están determinadas porque usted tiene un propósito, una determinación clara. Y cuando esa determinación está calada en su corazón, sus reacciones, sus pensamientos, sus decisiones fluyen a través de ese propósito. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser entrenados en eso. ¿Amén? Entonces, no significa aguantar todo. Agradar a su prójimo es lo que es bueno para edificación, tanto de la otra persona como para mí. ¿Ya? Por eso nosotros perdonamos sin que nos pidan perdón. Por eso trabajamos en el perdón. Por eso amamos. Y así lo hizo Jesucristo. Vino a la cruz, fue crucificado, ¿cierto? Todo, pero con un propósito, había un propósito de edificación. Y eso nos muestra que es la base de la fe. Por eso que es muy importante los propósitos. Y no hablo de los propósitos que les dan a veces mal llamados proféticos, ¿cierto? Que Dios me dijo que me iba a ver a las naciones, que me iba a hacer grande. Muchas veces eso es incluso hasta mentiras carnales. Sino que cuando hablo de propósitos hablo de determinación a llegar a un objetivo. Como persona, como hijo de Dios, como esposo, como esposa, como cónyuge, hacia dónde va mi vida, qué es lo que Dios quiere de mí, cómo tengo que ser internamente. A eso me refiero. Y Jesucristo tenía claro, tenía una determinación. En Hebreos 12 dice claramente, puesto los ojos en Jesús, o sea, imiten esto, el autor y consumador de la fe, al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz y menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios en la alturas. Esa frase nos muestra toda la base de la fe. Alguien le propuso un gozo, una meta, por la cual afirmó su fe para poder seguir adelante y menospreciar el aprobio y la vergüenza. Y cuando esa palabra aprobio y vergüenza no es simplemente, ay, Jesús, ¿qué estás haciendo ahí? Cosas. No, eso involucra el padecimiento, la crucifixión, el rechazo por algo que él sabía que no era de él mismo. Nosotros muchas veces padecemos, ¿cierto? Por causa de que la gente nos rechaza, problemas en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nosotros tenemos el 50% o menos, pero tenemos algún grado de responsabilidad en lo que estamos padeciendo. O a veces toda la responsabilidad es nuestra. Pero Jesús no tenía ninguna responsabilidad en lo que estaba viviendo. Y él lo tenía claro. Entonces, menospreciar el aprobio o la vergüenza no es el ser burlados, es el padecimiento. Pero ¿qué le dio la fuerza para eso? El propósito, que está ilustrado en Isaías 53 claramente. Y verá linaje, y yo le daré parte con los grandes, y será saciado del fruto de la aflicción de su alma. Amén. Entonces, vemos que tenía un propósito, que no es que querer ser grande, querer ser exaltado, sino que lo que estaba haciendo iba a ser saciado del fruto de su alma porque iba a fructificar de tal manera que iba a bendecir a muchos. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento de Jesús, tenemos la condición de edificadores. Si usted va a padecer, hermano, céntrese en ser una persona fructífera, que pueda fructificarse en otros, partiendo por su familia, lo que hace, sus reacciones, que realmente interiormente usted esté trabajando arduamente porque lo que hace sea para que el otro se edifique, para que su entorno, su casa se edifique. No para que se edifique como usted quiere. Muchas veces nosotros
trabajamos, nos empeñamos en nuestras reacciones y ahí cae la manipulación, los insultos, ¿cierto? Porque yo quiero que mi casa se edifique, pero a la pinta mía, ¿cierto? Quiero que todos anden como yo quiero. Amén. Entonces, no es eso, sino yo edifico la casa según lo que quiere Jesucristo. Por eso tengo que tener un propósito del reino de Dios. Sin Jesucristo no podemos. Y no basta solamente con que usted sea cristiano, tengo a Cristo, puedo. No. Sin Jesucristo habla de una determinación trazada por el Señor Jesucristo. Y no hablo necesariamente de que alguien le haya dicho tu propósito es esto. Porque esos son propósitos secundarios, incluso pueden ser terciarios. El propósito principal es otro. Que usted como mujer sea una mujer sabia, que edifica. Que yo como hombre sea un hombre sabio, que edifico. Porque con el mismo instrumento que Dios me dio para edificar, si yo soy un necio, puedo destruir. Lo vemos en la historia de la humanidad. El hombre fue creado más fuerte para poder hacer trabajos más fuertes, etcétera, etcétera, para guerrear, ir a las guerras, etcétera, etcétera, para defender, para proteger a su esposa, a su familia, la sociedad. Eso está en nuestra, ¿cómo se llama?, en naturaleza, ¿cierto? Sin embargo, el hombre la ha usado o lo usamos nuestra fuerza, nuestra potencia para imponernos, maltratar, abusar, etcétera, etcétera. Y así también las mujeres, que tienen cierta facilidad para ciertas cosas, cuando usted las usa para manipular o para querer manipular las cosas para que sean hechas a su manera y denigrar al otro, etcétera, etcétera, y poder mantenerlo lo más humillado posible para sentirse superior, también estamos siendo necios. Amén. Entonces, vamos al meollo del asunto. Y de esto nos habla el Señor Jesucristo. Por ejemplo, os mostraré en Lucas 6, 47, 48, os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante un hombre que edifica una casa, el cual excavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca. Y viniendo una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar bien edificada. Y nosotros ya sabemos cuál es la historia del que no, ¿cómo se llama?, edifica bien. Quiero ir al principio de esto, que es el tema de edificar bien o edificar mal. Los dos usaron los mismos instrumentos para edificar. Sin embargo, uno edificó bien y el otro edificó mal. Entonces voy al punto de que cómo nosotros podemos edificar bien teniendo claro cuál es el propósito de Dios conmigo. No como algo que estoy visualizando hacia el futuro, sino que el propósito de Dios es algo que me mantiene en un constante estado de transformación. Yo me voy transformando porque quiero un propósito. Y miren, nosotros muchas veces nos cuesta tanto aplicar esto en el reino de Dios, pero tan fácilmente lo ponemos en otras cosas, en un curso que hacemos, en la universidad, en el colegio, en un curso que queremos hacer para conducir, para cualquier cosa. Estamos haciendo el curso, entonces, desde que estoy haciendo el curso, mis tiempos los organizo para poder terminar bien el curso, para poder ser el mejor. Mis dineros, mis recursos, los invierto, ¿qué cosa? En comprarme cosas que me van a hacer ser un mejor profesional, si que estoy estudiando, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué pasa con el reino? Porque como vemos que es algo místico, por mucho que digamos, no, que creo que es práctico todo lo demás, pero eso puede ser de la boca para afuera, pero eso se evidencia en lo que soy, en lo que hago, en mis reacciones, en mis decisiones. Realmente, si realmente tengo proyectos con Dios, o más bien dicho, si estoy dentro de los proyectos de Dios, si es que estoy viendo los proyectos de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando yo empiezo a ver los trazos de Dios para mi vida, y ojo, que no estoy hablando como todas las otras personas que muchas veces mal dicen proféticamente, te estoy diciendo que Dios tiene este diseño para ti. No, no. Es algo que es intrínseco del Hijo de Dios.
Muchas veces nosotros ponemos títulos proféticos para cosas que deberían ser naturales en el reino. Amén. Vamos a hacer una oración profética. Toda oración tiene que tener profecía de Dios, discernimiento de Dios, poder de Dios, unción de Dios. Toda oración. La que usted hace en su casa, la que hace cuando está en el baño, la que hace cuando va caminando, la que hace cuando tiene angustia, cuando tiene alegría, cuando le da gracia a Dios. Todo culto tiene que tener poder y unción de Dios, en todos los sentidos. Cuando aprendamos eso, realmente se va a mover los verdaderos dones y las verdaderas profecías, en todo su potencial. Entonces, según Lucas 6, es el oír las palabras, el que viene a mí, oye mis palabras y las hace. Venir, oír y hacer. Y ahí tenemos 3 pasos que son fundamentales. Venir es que yo busco. Yo soy un seguidor, soy un discípulo del Señor Jesucristo. Y un discípulo es una persona que no necesita ser obligado a aprender. Es una persona que busca ser cambiado, no aprender algo mental solamente. Es una persona que busca ser cambiado. Miren, hermano, hay tanta diferencia entre una persona que uno tiene que estar encima, ¿cierto? Tienes que hacer esto otro, tienes que cambiar, a una persona que realmente está sediento, es como una esponja. Aprende de lo que ve, de lo que oye, todo lo toma como un aprendizaje porque tiene claro que quiere desarrollarse, quiere llegar a un lugar. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Obviamente todos pasamos por un momento en que realmente somos llevados, ¿cierto? Miren, hay un salmo en las Escrituras que dice, no seáis como el mulo que necesita un estribo, ¿cierto? Para poder ser llevado por donde uno quiere que vaya. Lo que Dios nos está diciendo, no sean tercos como la mula, que igual llega, pero para eso tengo que ponerle estribo, le tengo que poner bozal, le tengo que poner rienda, le tengo que dar unos huascazos, ¿cierto? Para que pueda llegar donde yo quiero llegar. No sean como el mulo, sean dóciles, conscientes, maduros, inteligentes espiritualmente. Entonces, eso es venir. El que viene a mí, el que tiene esa condición. Después dice, el que oye mis palabras. El que busca oír la voz de Dios. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Entonces, el oír es realmente una búsqueda de Dios, de su palabra, por medio de la oración, de las escrituras, de los estudios, de reunirnos como hermanos, de compartir como hermanos, de orar juntos como hermanos, orar en mi intimidad, buscar de las escrituras, ¿cierto? Nosotros en esa búsqueda estamos oyendo, estamos demostrando que tenemos un oído que quiere oír, tenemos una disposición, ¿cierto? A que cualquier hermano a mí me puede edificar, porque es parte del cuerpo de Cristo. Porque unidos, sacando los prejuicios que tenemos unos con otros, los complejos, las heridas, que no, que este hermano es así, esta hermana es así, por lo tanto cuando ahora yo no la pesco, aquí que allá, etcétera, etcétera, sacamos sus prejuicios y recién recibimos crecimiento del Señor Jesucristo. Porque dice de que los miembros del cuerpo reciben crecimiento cuando están unidos, reciben crecimiento del cuerpo de Cristo. Si no nos unimos en el vínculo perfecto del amor, no recibimos crecimiento de Cristo. Entonces, eso en parte, porque este es un tema más profundo, pero en parte es oír, una disposición. Usted ordena, yo aprendo, yo no sé. Pero llegamos muchas veces al cuerpo de Cristo o al matrimonio creyendo que no sabemos todo. O llegamos a la paternidad creyendo de que ya la sabemos todas. Y nos damos cuenta en el camino, o algunos nunca se dan cuenta, ¿cierto?, que es un aprendizaje. Pero eso no quiere decir que no tenga trazados objetivos hacia dónde quiero llegar con mis hijos, por ejemplo.
hacia dónde tiene que llegar mi hijo, hacia dónde tiene que llegar mi hija. Eso está claro. El cómo, obviamente me puedo equivocar, voy a ir aprendiendo en el camino, pero sé a dónde lo tengo que llevar. Eso lo tengo claro. ¿A dónde tiene que llegar mi matrimonio? ¿Dónde tengo que llegar en el reino de Dios? Eso tendríamos que tenerlo claro. Pero muchas veces, como no lo tenemos claro, no sabemos hacia dónde vamos. Y es triste vivir como personas que no saben hacia dónde van. ¿Amén? Entonces, venir, oír y finalmente hacer. Y cuando digo de hacer, no es que Dios me envió a predicar. Eso puede ser incluso hasta secundario. Si no está lo otro, eso es simplemente religión. Cuando hablamos de hacer, cuando yo tengo una disposición de preocuparme que la palabra de Dios produzca un cambio adentro. Y yo trabajo para que esos cambios se produzcan. Cambios internos. Reconozco y no solamente quedo en el reconocimiento que necesito ser cambiado, ¿cierto? Sino que empiezo a obrar activamente junto con Dios, con la unción, con los dones, para provocar cambios en mí. Pero todo tiene un orden. Si no tengo trazado hacia dónde tengo que llegar, los cambios que voy a provocar van a apuntar a otra dirección. O me van a hacer más soberbio, o me van a hacer más aquí o más allá. Por eso necesitamos tener establecido bien hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que quiere Dios con usted? ¿Quiere darle un ministerio? Eso es secundario, hermano. Que no quiere decir que no sea de suma importancia. Es de suma importancia. Sumamente importante porque usted lo tiene que cumplir. Es un llamado que Dios le está haciendo. Y vamos a rendir cuentas. Pero, si no tengo el primer paso hecho, jamás voy a llegar al segundo. ¿Amén? Entonces, bueno, este era un tema más largo. Quizás vamos a continuarlo después. Pero quiero compartir los últimos versículos. A ver. Por ejemplo, Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa con injusticia y sus aposentos altos sin equidad, que exige el servicio de su prójimo de balde y no le da la paga de su trabajo, que dice: me edificaré una casa espaciosa con amplios salones, le abriré ventanas, le pondré, etcétera, etcétera. Y el otro versículo que quería leer es porque dice: si tu padre comió y bebió y le fue bien, es porque practicó la justicia y el derecho. Hizo justicia a los pobres e indigentes, por eso le fue bien. No fue eso conocerme a mí, dice Yahvé, pero tus ojos y tu corazón no están más que para tu egoísmo, para derramar la sangre inocente, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a ir al contexto de este pasaje, etcétera, etcétera, sino al principio que hay detrás. ¿Cómo nosotros edificamos? ¿Amén? En cualquier cosa que hagamos. Ahora, cuando hablamos de edificación, hablamos de establecer relaciones sanas. En la iglesia, en la familia, ¿cierto? Con un propósito. Yo no saco nada con edificar si no sé cómo es. Miren, si yo tengo que hacer una casa y no sé cuánto tiene que medir de ancho, cuánto tiene que medir de largo, de alto, si es que es de 2 pisos, ¿qué saco con empezar a pegar ladrillo y, ¿cómo se llama?, echar mezcla, ¿cierto? Primero tengo que ver dónde van a ir las tuberías, ¿cierto? De ver el desagüe del agua, de la luz, etcétera, etcétera. ¿Cuánto va a medir para saber hasta dónde tengo que ir? Tenemos que tener un propósito. ¿Hacia dónde divinamente tiene que llegar su matrimonio? Que no es un cuento de hadas tampoco, pero ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde tengo que llegar yo como persona? ¿Hacia dónde tiene que llegar usted como mujer? Como mujer, ¿cómo tiene que ser usted? ¿Cómo tiene que pensar? ¿Cómo tiene que reaccionar? ¿Cómo tiene que sentir? ¿Cómo tiene que procesar las cosas externas? Usted como hombre, yo como hombre, ¿cómo tenemos que sentir? ¿Cómo tenemos que procesar las cosas internamente en nosotros? ¿Cómo las tenemos que exteriorizar? Eso lo va a encontrar solo en la Escritura.
¿Amén? Cumpliendo estos pasos que vimos: venir, oír y hacer. Entonces, ¿cómo se edifica? No con injusticia, con equidad y con justicia. Justicia del reino de Dios, no mi justicia. Es que yo quiero que me noten, es que yo quiero que me pida perdón. Sí, hermano, todos queremos que las personas que nos han herido nos puedan pedir perdón. Algunos por soberbios, otros porque realmente saben que es mucho mejor. ¿Eh? Pero se edifica en justicia, equidad. Y muchas veces esta frase que dice ahí, exigiendo servicio al prójimo de balde y no le da paga de su trabajo, ¿cierto? Independientemente del contexto bíblico, ¿cierto? Pero el principio es que muchas veces nosotros como hombres o como mujeres exigimos y no damos el reconocimiento. ¿Amén? Y esas cosas necesitan ser pulidas. Si no, no hay un ministerio sano, hermano. Yo creo y estoy convencido firmemente que por eso que la mayoría de los ministerios que se ven, por lo menos, porque sé que hay muchos que son de Dios, nunca alcanzan su máximo potencial, o nunca hemos alcanzado nuestro máximo potencial, porque no nos hemos dado cuenta de estas cosas, porque no estamos enfocados en estas cosas, hermano. Y yo quiero, hermano, si usted tiene un llamado para edificar en la iglesia, que sea un real edificador. Parta por usted mismo, por su casa, por su matrimonio. Que usted tenga claro, que no deje pasar cosas que necesitan ser restauradas, que necesitan ser cambiadas en usted mismo. Entonces muchas veces nosotros miramos solo para nosotros. ¿Amén? Entonces, eso, hermano, este era un tema más largo. Bueno, es un tema más largo, lo vamos a ir desarrollando después, ¿cierto? Pero nosotros podemos edificar con muchas cosas. Por ejemplo, Efesios 4:29, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación que comunique gracia a los oyentes. Y con esto sí voy a terminar. Con nuestras palabras es una de las herramientas que nosotros más podemos edificar. No es la única, tampoco es la más importante. Nuestras reacciones, nuestras acciones, lo que hacemos, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero con la palabra nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos edificar o podemos destruir. Y aquí hay un tema que es importante, porque cuando dice de que la palabra que sea buena para la necesaria edificación, no necesariamente es que yo le hable bonito a todos. Dice la palabra buena que sea para necesaria edificación. Muchas veces una palabra de edificación puede ser una reprensión, sí, pero es para edificación. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos apoyamos en este pensamiento, pero queremos edificar según nosotros. Como decía Jeremías, ¿cierto? Que decía, por tu rebeldía, ¿cierto? Aquí está. Y que estás centrado en tu egoísmo. Queremos edificar, pero edificar según lo que nosotros creemos que es correcto. Y tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de yo como persona, como ser humano, como hijo o hija de Dios. ¿A dónde vas a llegar? ¿Estás bien como eres, como piensas? Esos son los cuestionamientos que usted jamás se debe de hacer, jamás debe de dejar de hacerse. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por la oportunidad que tenemos de compartir, Señor, tu palabra, por la oportunidad que tenemos de edificarnos. Yo te pido, Señor, que puedas hacer de nosotros edificadores y edificadoras en nosotros mismos, que podamos ser activos en la edificación de nuestros procesos mentales, de lo que hay en nuestro interior. Abre nuestros ojos para que podamos derribar las cosas que muchas veces potencian nuestro carácter o nuestra personalidad si es necesario, y edifiquemos nuevas. En tu palabra dice que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo te pido que nos hagas edificadores en nosotros mismos, edificadores en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, verdaderos edificadores, y no nos estemos
centrados en nosotros mismos y edificando para nuestro egoísmo. Que podamos usar nuestros talentos naturales, nuestros talentos espirituales, Señor, realmente para la edificación que tú pretendes en nosotros y en nuestro entorno. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados.